Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Voy a iniciar el llamado lista. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Peña María Isabel. Buenas noches, profesor, compañeros, presente. Buenas noches, Peña Daniela. Peña Daniela. Pereira Hermes. Profe, recuerde que el compañero Hermes nunca ha asistido. Ok. Pino Kelly. Hola, profe, presente. Profe, quería hablar con usted de una cosita sobre los grupos. Ya, permíteme, paso lista primero. Bueno, señor, no, tranquilo, solo era para comentarle. Cuéntenle. Buenas noches, presente. Presente, doctor. Buenas noches, Pulido Miguel. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Ramírez Geraldín. Ramírez Geraldín. Reyes Duaner. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Riquet Delmo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Rivera John. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Rivero Dumar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rodríguez Sorani. Rodríguez Sorani. Rodríguez Fabián. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Rodríguez Michael José. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Rodríguez Amalia. Gusto saludarlo, doctor, compañeros. Hola, buenas noches. Rodríguez Gloria. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez John. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Rodríguez Nelson. Rodríguez Nelson. Profe, el compañero Nelson, creo. Profe, qué pena, el compañero Nelson informó por el grupo que no podía asistir hoy a la clase. Ok. Rojas Kevin. Bien, todo bien. Rojas Kevin. Romero Jorge. Doctor, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Romero Lidayo. Doctor, buenas noches. Kevin Rojas, es que tenía problemas de conexión. Ok, Kevin. Romero Lida Giovanna. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Roncancio Adolfo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ruiz José Luis. Señores y señoras discentes, muy buenas noches, profesor, muy buenas noches. Buenas noches. Sánchez Gilma. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Solano Wilber. Profesor, muy buenas noches. Presente, compañero, buenas noches. Buenas noches. Solano Fran. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Soriano Sandra Milena. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Suárez Carmen. Carmen Marcela. Presente, profe. Ok, Suárez Buenas María noches. Angélica. Suárez María Angélica. Támara Camilo. Támara. Torres Omar. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Uceda Carlos. Buenas noches, profesor. Compañero, buenas noches. Vargas Edwin. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Belandia Angie. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Velasco Khalid.
Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Villamil Roger. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Cómo es Roger o Rogers? O Roger. Rogers, R-O-G-E-R-S. Por eso, pero se pronuncia Roger o Roger. Roger. Roger, ok. Villamil Esteban. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Samudio Johan. Salamanca César. Doctor, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Vincheri Pedro. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Estupiñán Carlos. Doctor, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Orozco Luis Eduardo. Docente y compañero, buenas noches. Buenas noches. González Jan Steven. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Victoria Sergio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gil Nancy. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Peña Néstor. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Martínez Cristian. Martínez Cristian. Reyes Luisa. Me contestó. No, profe, qué pena. Es que no sé si cuando me llamaste, yo te contesté, pero la verdad no sé si me escuchaste. Me llamaste como 2 veces y no sé si es que mi internet estaba fallando. Ok, Cárdenas. Cárdenas Juan Sebastián. Presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Rodríguez Lina. Doctor, qué pena, buenas noches. Luisa Reyes presente. Ok, Reyes. Cárdenas Juan. Profe, ya me llamaste. Presente, buenas noches. Rodríguez Lina. Rodríguez Lina. Mora. Presente, doctor. Maecha Fray. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Martínez Cristian. Cristian Camilo. Márquez José Aurelio. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Morales Claudia. Morales Claudia. Narváez Dionisio. Doctor, buenas noches. Presente, doctor, Presente. buenas noches. Narváez Pérez Dionisio. Ok, ambos. ¿Llegó alguien más? Sí, señor Sorani Rodríguez. Profe, buenas noches, no me llamaste. Ya va. Profe, a mí tampoco me llamó. Ya va, Sorani. Gracias. Buenas noches, Yo doctor. creo que- Yo no estoy en lista. Mi nombre es Ya, permítame. María Inés Becerra. Doctor, qué pena, Sergio Tobar. Sorani me dice. Sí, señor Sorani Rodríguez Camacho. Buenas noches, vamos a hablar hoy de la clasificación de los contratos. ¿Sí han escuchado anteriormente sobre la clasificación de los contratos? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bueno, voy a compartir acá pantalla del Código Civil. ¿Qué les aparece?
pantalla? Sí, señor, sí, profe. ahí estamos viendo. Ok, ¿quién me ayuda con el artículo 1496 del Código Civil? Contrato unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que contrae obligación alguna y bilateral. Cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ok, entonces, cuando solo una de las partes se obliga, el contrato es unilateral. Y cuando hay reciprocidad en la obligación, es decir, las dos partes, el contrato es bilateral. Pongamos un ejemplo de contrato bilateral, el contrato de compraventa. Hay dos partes que son el vendedor y el comprador. Otro contrato bilateral, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, donde está el arrendador, el que está entregando la cosa, para que el otro tenga el goce y el disfrute de la cosa, y el arrendatario, que es quien está pagando por disfrutar, por ese goce y disfrute de la cosa. ¿Ok? Ejemplos de contrato unilateral. ¿Quién me podría dar un ejemplo de contrato unilateral donde solo una de las partes... El de donación. Ok, el de donación. ¿Cuál otro? El préstamo de uso de comodato. El comodato. ¿Cuál más? Bueno, voy a darles 10 minutos para que busquen. Miren los artículos. En el 1496 nos habla del unilateral y bilateral. El gratuito, en el 1497 del contrato gratuito y el oneroso. En el 1498 del contrato conmutativo y aleatorio. En el 1499 del contrato principal y accesorio. Y en el 1500, contrato real, solemne y consensual. Tienen 10 minutos para que verifiquen ejemplos de cada uno, ¿ok? Vamos a estar aquí conectados, 10 minutos, les voy a dar. Igual esto les sirve también para diligenciar el foro. Profe, unilateral, testamento también. Sí. De préstamo. Sí, pero busquen y ahora en 10 minutos retomamos.
aquí está.
Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando es conmutativo y aleatorio, ¿se podría hacer con el tema de las apuestas? Es que no entiendo muy bien ese ejemplo. Ahora vamos a ver ese, sí. ¿Sí? Ah, ok, vale, gracias. ¿Listo? Bueno, a ver, entonces, ¿quién me podría dar un ejemplo de un contrato que sea unilateral, diferente a lo que ya hemos mencionado? Diferente a la donación, diferente al testamento, diferente al comodato. Mutuo sin interés, profesor. Ajá. ¿Cuál más? Un contrato de Un trabajo. contrato de préstamo. Préstamo de uso. El préstamo es el comodato. Sí. De depósito. Trabajo, doctor. De depósito no es unilateral, y voy a decir por qué. Porque Ese es gratuito. El depositante paga porque le guarden las cosas, o sea, por el bodegaje. Si el contrato de depósito se paga, entonces el que está arrendando, digamos el depositante o el depositario, el que tiene las cosas, está cobrando, se está comprometiendo a guardar las cosas y a responder por las cosas que se le están dejando guardadas. Y el depositante está pagando a la otra persona para que la otra persona le cuide las cosas. Entonces ahí hay por parte de ambos una contraprestación. ¿Cuál otro? Contrato de trabajo, doctor. ¿Por qué de trabajo? O sea que el trabajador va a trabajar gratis. Va a trabajar gratis. Porque si fuera el de trabajo unilateral, solo se comprometería entonces el trabajador a hacer la prestación de servicio y el empleador no pagaría. No tendría la obligación de pagar. Nadie trabaja gratis, ¿no? Además está prohibido por la ley laboral que el trabajador no puede renunciar al salario. Eso ya lo pagaría, es el ordenador del gasto. Igual, así lo llevaras a término de un contrato administrativo, igualito. Siempre tiene que haber... Los contratos de restitución. ¿Restitución de qué? Como el depósito gratuito, el préstamo. Depósito gratuito no hay. No sé, acá me aparece ese ejemplo. En la clasificación de los contratos. El de donación, profesor, es un contrato. Sí, pero ya se lo habíamos mencionado. Ese es unilateral. El de herencia. El testamento ya también. Testamento. El contrato de fianza. El de hipoteca. No, porque ahí tanto el que presta está haciendo una
una prestación que es entregar una suma de dinero y el otro se Es compromete. accesorio. No. La hipoteca se convierte en accesorio. Sí, pero de vamos a una hablar de transacción. ese ahora, pero ahí ambos están haciendo prestaciones, no uno solo. Una promesa de recompensa. La fianza, La prenda. no, porque la prenda es un préstamo, un mutuo. Ahí el uno presta y el otro paga. Pero ese de la fianza entraría en principales y accesorios. No, porque la fianza sería, bueno, independientemente de que sea principal o accesorio, la fianza entraría en la clasificación de un contrato unilateral. El codeudor, o sea, ese fiador, llamado codeudor, coarrendatario. Cuando una persona toma en arriendo un inmueble y otra persona le sirve de fiador, o sea, está haciéndole una fianza, ¿qué contraprestación está recibiendo quien está haciendo la fianza, el fiador? Ninguna. Ninguna. ¿Cierto? Entonces ahí sería unilateral. Bueno, ejemplos de bilateral. El arrendamiento, Ajá, ¿cuál más? permutas, compraventa, A ver, ¿qué es la permuta? La venta, prenda, fianza, ¿Qué es la arriendo, permuta? El de trabajo. La fianza mandato. no es bilateral, porque la fianza la acabamos de decir que es unilateral. ¿Qué es la, qué El es la matrimonio. La permuta es cuando intercambias objetos. Yo le una casa y le doy un vehículo y el excedente en dinero. No. No es un intercambio. No es un intercambio. La permuta es cuando una persona compra y está pagando parte del precio con otra cosa. No es que está haciendo un intercambio. Está pagando parte del precio con otra cosa. Si Pedro vende un vehículo por 10 pesos a Juan y Juan le paga esos 10 pesos con una moto que vale 7 y 3 pesos en efectivo, eso es una permuta, porque parte del precio lo está pagando con un artículo que es la moto, pero no es que el que está vendiendo el carro está cambiando el carro por la moto, no. No es así, no es un intercambio de bienes. Es que yo estoy vendiendo y al recibir el pago, estoy recibiendo parte de ese pago con otra cosa. Y esa cosa es más que el dinero que estoy recibiendo. Doctor, ¿y cuando Pero no es un intercambio, porque si fuera un intercambio, sería pelo a pelo, por decirlo de alguna forma. doctor, y si es al contrario, Y una sí, persona que va a vender nunca va a cambiar una cosa por otra. Siempre te dice, como el ejemplo que acabo de poner del vehículo, 10 millones. No va a cambiar el carro de 10 millones por otro carro que vale 10 millones. Nadie hace esa operación. Vende el carro de 10 millones y recibe como parte del precio, entonces, una moto que vale 7 millones y 3 millones en efectivo, pero no está cambiando el carro por la moto, como la gente piensa. Porque eso no es negocio, cambiar el carro por la moto. Está vendiéndolo y está recibiendo parte del pago, no la totalidad. Entonces, cuando hablamos de compraventa, bueno, eso lo verán después en contratos comerciales. ¿Cuándo hablamos ahí de diferenciar una compraventa de una permuta? Cuando esa cosa con la que se está pagando el precio vale más de la mitad. O sea, el dinero es menos de la mitad de lo que vale la cosa que se está pagando. Ahí estamos hablando de permuta. Si en el mismo ejemplo está vendiendo un carro que vale 10 millones y recibe como pago una moto que vale 4 y 6 millones en efectivo, ahí no sería una permuta, ahí sería una compraventa. ¿Por qué? Porque el dinero es superior, es más de la mitad de lo que se está pagando por el precio. Entonces, no es que la permuta sea un intercambio de una cosa por otra. No, la permuta no es eso. La permuta es simplemente para diferenciar de la compraventa cuando se está pagando parte del precio con otra cosa. Entonces, ahí es simplemente para hablar de que fuera como una clase de compraventa. ¿Ok? Por un bien, ¿no? Porque la cosa no tiene valor, valor económico. Por un bien.
No, la cosa, cuando hablo de cosas me refiero a bien, como por ejemplo el mismo ejemplo del carro. Si el carro vale 10 millones y la moto con la que le están pagando parte del precio vale 6 millones, la moto es un bien igual o la cosa vale 6. Le recibe la moto por 6 y 4 millones en efectivo, ¿sí me entiende? Lo que quiero es quitar de la mente que es un intercambio de una cosa por otra. Eso se llama trueque. Eso no es ninguna permuta. Yo te doy una cosa y tú me das otra, pelo a pelo. Eso es un trueque. Eso no es ninguna permuta. Otro ejemplo bilateral, el trueque. Pero es que el trueque no aplica. Los dos ganamos. Mírenlo con la mentalidad de, ustedes ya vieron derecho comercial, una persona que se dedica a la venta, va a vender algo y no va a querer tener una ganancia. Obvio, claro, y es recibir dinero, o sea, no es cosa por otra cosa, sino Exacto. es compra, venta, o sea, es recibir dinero. En algunas sociedades que se han devuelto a sistemas de hace 200 años, como por ejemplo Cuba y Venezuela, por la situación económica que tienen de hiperinflación, y eso es otra película, pero esa no es la lógica del mercado. O sea, ese no es lo común, eso no es lo que normalmente sucede. Bueno, miremos. ¿Ya les aparece la pantalla? No, señor. Está compartiendo. Ya. 1497, contrato gratuito y oneroso. ¿Quién me ayuda a leerlo? 1497, contrato gratuito y oneroso. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Ok. Entonces, un ejemplo de contrato gratuito, ¿cuál sería? La donación. Matrimonio. Comodato. Ajá. No. Mutuo sin interés. Y oneroso. La compraventa. Oneroso el mutuo con interés. No, arrendamiento. Ajá. Compraventa. Contrato de arrendamiento. El de préstamo con interés. Sí. Préstamo es mutuo. El nombre técnico es mutuo, contrato de mutuo. Es el que le hace a uno la entidad bancaria cuando le da un crédito de libre inversión o le da una tarjeta de crédito. Lo que está haciendo es prestarle el dinero. Mandato. Sí, el mandato sería oneroso. Ok. ¿El depósito también podría ser uno, doctor? Oneroso, sí. Ah, bueno. Es que hay unas empresas especializadas, no sé si ustedes las han visto, que alquilan como unas bodegas, unas mini bodegas para que la gente guarde las cosas. ¿O los silos? ¿Cómo? Los silos. ¿Qué es eso de los silos? Donde guardan el grano. Los depósitos son... Como los almacenes generales de depósito. Sí, de acuerdo. Ok. Veamos ahora el 1498. ¿Quién me ayuda leyéndolo? El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte
parte debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Un ejemplo de contrato conmutativo. Compra-venta. Sí, porque el vendedor está entregando la cosa y está recibiendo un pago que es el valor de la cosa, es decir, ahí la prestación es equitativa, es conmutativa, es decir, lo que está recibiendo es similar a lo que está entregando. O sea, ahí son prestaciones muy similares. ¿Contrato de trabajo aplica? Sí. ¿Cuál otro ejemplo? Como un intercambio, ¿no, profe? ¿Cuál otro ejemplo de conmutativo? ¿Arrendamiento no es un contrato conmutativo, doctor? Sí, claro. Claro, porque el uno está permitiendo el goce y disfrute de la cosa y el otro está pagando un precio por eso. El de prenda es conmutativo también. Sí. Y los aleatorios. Es un ejemplo de contrato aleatorio. El de una cosecha futura. Ajá. Los seguros. Ahí entraría el de las apuestas, profe. También la lotería. Un contrato, sí. El de la Es lotería, incierto. por ejemplo, cuando si alguno de ustedes compra baloto o chance o cualquier, Aleatorio. pues siempre está pensando que tiene una alta posibilidad de ganársela. O si no, no la compra. ¿Cierto? Pero es muy consciente de que posibilidades que se la gane una en 1.000.000. O sea, muy difícil que se la gane. Eso significa que sea aleatorio, es decir, que pueda que ocurra como pueda que no. Como en el contrato de seguro. Una cosecha, ¿no? Por eso los contratos de fondos de inversión serían aleatorios también porque depende de la aleatoriedad del mercado y las inversiones. No. No porque, Comprar una cosecha, profe, no cuando se porque cultiva. cuando tú estás haciendo una inversión de esas, no estás haciendo la inversión pensando en que las probabilidades de perder el dinero son muy altas. No. Todo lo contrario. Doc, el tema de la bolsa. Pero el tema de la bolsa... O sea, cuando estoy invirtiendo en títulos valores en la bolsa de valores. No, pero ahí no es aleatorio. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo opera la bolsa de valores? La bolsa de valores lo que hace simplemente es ser un intermediario en el mercado. O sea, la comisionista de bolsa, que es la que se encarga a través de su operador, de su dealer, realiza las operaciones de comercialización de esas acciones. Pero la bolsa es el escenario donde se hace. No es que la bolsa sea una empresa que es la que tiene la participación o la venta, no. Es simplemente como el escenario. Damos un ejemplo, como si fuera una subasta. Sí. Entonces, Cierren micrófonos, por favor. Gracias. como si hubiese una subasta. Entonces, donde se realiza la subasta, simplemente como el escenario y llega la otra persona y oferta ahí lo que está vendiendo y entonces va a haber un público y van a ir ofreciendo y de acuerdo a eso se hace la operación. Pero ahí la casa de subasta es simplemente alguien que prestó el sitio, no tiene velas en el entierro, ¿sí? Así sucede con la bolsa de valores. La bolsa de valores no tiene responsabilidad. Es más, la bolsa de valores tiene una AMB que se llama AMB, que es la autorreguladora del mercado de valores, a la cual están adscritos las personas que hacen esas operaciones como comisionistas de bolsa. Entonces, las comisionistas de bolsa son unas personas naturales que trabajan en una firma, en una persona jurídica,
porque las comisionistas tienen que ser sociedades anónimas y son los que hacen las operaciones. Son los que hacen las operaciones en la bolsa. Si ustedes miran, a veces creo que en CNN me parece que muestran la vaina que cuando la campana de la bolsa de Nueva York. ¿Sí lo han visto? Creo que a las 9 de la mañana. Que muestran la apertura de la bolsa. Entonces simplemente lo que hacen es ser como el espacio donde esos intermediarios, es decir, los que están ofreciendo las acciones de las diferentes empresas y los potenciales interesados en adquirir esas acciones. Simplemente lo hacen en ese espacio. Pero ellos ahí no tienen vela en el asunto. Es decir, doctor, una adquisición de acciones tampoco sería aleatorio. No, porque cuando tú compras, estás comprando, a menos que lo hagas al comprar una acción volátil. Y si tú no tienes experiencia en la bolsa, no vas a hacer operaciones especulativas, porque el riesgo de ganar o perder es muy alto. Entonces, normalmente se aplicaría lo que yo les decía en la otra clase, el concepto del buen padre de familia, que se aplica en el mundo de los negocios, se aplica el concepto del buen hombre de negocio, ¿sí? Ah, ya, doctor. ¿Qué hace un buen hombre de negocio? No corre riesgos elevados, o sea, no hace operaciones especulativas, es decir, que así como puedes ganar mucho, puedes perderlo todo. Puedes perderlo todo, entonces ese tipo de operaciones no es común que sucedan. Y hay algunas acciones que son así. Hace unos años hace como unos 10 años más o menos, Pacific Rubiales, la acción de Pacific Rubiales de la petrolera, era una acción muy volátil. Es decir, podía abrir el mercado al alza, a las 9 de la mañana podía dispararse el precio de la acción y al finalizar la tarde, a las 4 de la tarde, se desplomaba el precio. Entonces fluctuaba durante el día, así como el dólar. Pero claro, el dólar no tiene esa inestabilidad. Bueno, ¿qué otro ejemplo de aleatorio? Hay uno que se llama el de renta vitalicia, que se obliga a una persona con otra a pagarle una renta durante su existencia. Pero digamos que es muy difícil de que se dé en la vida real, en la actualidad. Porque si ustedes lo miraran, las rentas que se dan son normalmente producto del sistema de seguridad social, de las pensiones, Sí. donde le permiten hacer aportes durante su vida laboral, durante X años, y cuando ya cumplen con los requisitos que ordena la ley, entonces le devuelven esos aportes en unas mensualidades. Pero, por ejemplo, un padre o una madre puede decirle a sus herederos, les distribuyo todo mi patrimonio y ustedes se comprometen conmigo a sostenerme mensualmente con una renta hasta que exista. ¿Podría darse ese tipo de contrato y ser así aleatorio? Bueno, de poderse dar, podría, pero en la vida real no ocurre, porque en la vida real existen algunas herramientas legales, como por ejemplo un fideicomiso. En el fideicomiso, el padre le va a decir al hijo que cuando ocurra tal condición o llegue tal plazo, entonces estas propiedades que yo tengo o esta propiedad va a pasar a tu nombre. Y de esa forma se evita la sucesión. De acuerdo. Es diferente eso a que el padre le venda al hijo y se reserve el usufructo, que es lo que muchas veces recomienda.
Pero recomendaban mucho eso en la notaría porque le daba más plata el acto notarial al notario, en el costo económico. Un contrato aleatorio puede ser, doctor, también un contrato de seguro. Ujú. Claro, porque la aseguradora está pensando que durante la vigencia del contrato tú no te vas a morir. Tú te vas a morir después de que pase la cobertura de la póliza. Y entonces así ellos no tienen que pagar. O que si Ocurra el siniestro, ¿no? X situación no va a ocurrir durante la vigencia del contrato, porque si no ellos no ganarían. Si constantemente estuvieran pagando el valor del bien asegurado, trabajarían perdiendo. Bueno, continuemos con el contrato principal y el accesorio. ¿Qué me ayuda con el 1499? 1499. Contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Un ejemplo de contrato principal. Hipoteca. Hipoteca. No, ese no es principal. Fianza. Ese es el accesorio, porque en la hipoteca o en la prenda, el mutuo es el principal y la hipoteca o la prenda es el accesorio. Lo importante ahí es el mutuo, eso es lo principal. Porque al acreedor no le interesa quedarse con la propiedad. Esa es la lógica del mercado. Otro ejemplo. El de arrendamiento, profe. ¿El de arrendamiento sería qué? Principal, estamos hablando de principales, ¿no? Uh-huh. Y accesorios, aparte de la hipoteca y de la prenda. La fianza, doctor. ¿Fianza? La fianza sería principal. Les voy a poner un ejemplo. De ustedes, ¿quién tiene servicio de internet o de televisión satelital? Televisión por cable. La mayoría. La promesa de compraventa. Eso es principal. Porque ahí el objeto Esto sería un contrato de servicios. No, Servicio. que quién tiene el servicio de televisión por cable. La mayoría, profe. Cuando ustedes toman el servicio, el contrato con estas empresas, con estos cable operadores, ¿cuál es el contrato que ellos celebran? El contrato contrato de principal. adhesión, doctor. El contrato principal de ellos, ¿cuál es? Adhesión al servicio. Adhesión del servicio. ¿Cuál servicio? El de internet, el de telefonía, el de televisión. Ese es el contrato principal. Pero resulta que además de ese, hay otros contratos que pueden ser accesorios. Por ejemplo, para poder tener... No en el repetidor. Lo dan en... tener acceso al internet necesitan un módem, ¿cierto? La prenda. No, escuchen. Para tener acceso a ese servicio de televisión por cable, de internet, que el combo que les ofrecen los operadores, necesitan un módem para poder tener la señal del internet. Necesitan un decodificador para colocárselo al televisor, para que reciba la señal.
y un control remoto. Esos 3 aparatos, ellos no lo cobran. O sea, sobre esos 3 aparatos hacen un contrato de comodato, de préstamo, porque no están cobrando esos aparatos, el uso de esos aparatos. Porque el contrato principal para ellos, ¿cuál es? La prestación del servicio de internet y de televisión y telefonía, pues cuando se tiene el combo. Ese es el contrato principal. El otro es accesorio. Ahora, que usted tenga 3 televisores o 4 televisores y le digan, usted tiene derecho a que le proporcionemos 2 decodificadores y 2 control remotos sin cobrárselo. Pero a partir del tercero se le cobra por cada decodificador y control remoto que se le suministre. Pero entonces esos 2 decodificadores y control remoto que ellos están entregándole, ellos no están cobrando por eso. Eso es un mutuo, eso es un comodato, perdón. Entonces, ahí eso sería un contrato accesorio del principal. ¿Cuál es el principal? Pues la prestación del servicio de internet y de televisión y telefonía. ¿Sí me hago entender? Y es más común de lo que ustedes piensan. ¿O no lo habían visto así? La verdad no, doctor. Creo, doctor, y tengo entendido que el único que hace eso es DirecTV, No, que todos. presta los aparatos y después los recoge. Porque por Todos. lo menos yo estaba pagando un plan con la ETV y en el contrato me estaban cobrando los aparatos. No, a menos que tuviera más de lo que ellos entregan de forma gratuita. Eso nunca lo cobran porque eso es de la empresa. ETV, Claro, Movistar, UNE, todos. Que después, cuando tú terminas el contrato, tú no te inmutas por ir a devolver los aparatos, eso es otra cosa. Pero ellos no te lo están vendiendo. Si ellos te lo vendieran, ocurriera como los teléfonos celulares. ¿Has analizado que los teléfonos celulares tú te los puedes llevar de un operador a otro? Porque el teléfono es tuyo. Tú solamente le sacas la SIM card de un operador y le pones la del otro. Es más, ya ni siquiera se necesita hacer eso, porque con la portabilidad numérica, simplemente sigues usando el mismo coso, o si te cambian la vaina, la SIM card, y lo que haces es el mismo teléfono tuyo cambiarle la SIM card. Eso no ocurre con los controles remotos ni con los decodificadores. Cada empresa tiene su marca de decodificadores, sus propios decodificadores y sus propios modem. No es que tú compras el modem y el modem es tuyo y le ponen según el operador, no. Esto no sucede. Bueno, miremos el contrato real, solemne y consensual. Artículo 1500. Perdón, profesor, el de fianza también es accesorio, ¿no? El préstamo, digamos, o la deuda que se contrae a través de un contrato, pues sería principal. Y la fianza resultaría accesoria de ese principal. Podría ser. Sí. Si no existe la deuda, pues se extingue el accesorio que es el de fianza. Podría ser si le sirve de fiador ante un banco. Sí, señor. Si haces la fianza en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ahí eres, ahí el contrato principal. Ahí no es accesorio. Pero si se acaba el contrato de arrendamiento, se extingue. Claro, se extingue la obligación, pero la obligación, el accesorio. ¿La hipoteca también sería accesoria, doctor? La hipoteca y la prenda sí son los clásicos ejemplos. Ah, bueno, ¿quién me lee el 1500? Yo. Contrato real, solemne y consensual. Es el contrato real cuando
para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil y es consensual cuando se perfecciona por el consentimiento. Ahí sería solemne el matrimonio, podríamos decirlo, ¿sí, profe? Y consensual sería una promesa de compraventa, pero pues tiene que hacerse por escritura pública para perfeccionar el contrato. Eso sería solemne. ¿También sería solemne? Sí, Los dos, tanto el matrimonio como la compraventa. claro. Ok. Compraventa de un inmueble. Sí, señor. Porque la compraventa como tal, no. La de un inmueble. Un barco de gran tamaño, ¿no? ¿Cómo así? Un barco de gran tamaño. Una solemnidad registrar, cuando uno compra un barco grande que lo tiene que registrar, el registro, ¿no? La solemnidad es el registro ante No, pero la la entidad. el registro, no, cualquier embarcación. Lo que pasa es que se hacen ante la Capitanía de Puerto. Así son así. Doctor, el contrato de compraventa de un vehículo también es solemne porque habría que registrarlo para que sea solemne, ¿no? Sí, claro. Las simples lanchas también serían, o los canoas, ya has visto que tienen nombre. ¿No se han dado cuenta? Sí, sino que te he entendido que necesitaba que tuviera cierto tamaño para poder que quedara registrada como tal, como solemnidad. El registro se hace pues ante las capitanías de puerto, Sí, señor. pero digamos que todas las embarcaciones tienen un nombre precisamente por eso, porque se registran es por el nombre. Si ustedes miran en las películas de Hollywood, esos yates que muestran y tal, tienen un nombre. Y vayan ustedes a las playas, a cualquiera de las playas de nosotros, y ven unas lanchitas y tal, igualito, tienen un nombre. No, creo que la cosa, digo, es como que por el tamaño se convierten en un bien inmueble. ¿Algo así? No, es diferente. Lo que quiere decir es que cuando se hace una prenda. Una hipoteca, una prenda, sí. Una prenda sobre los bienes, sobre los vehículos, sobre los bienes muebles, se habla de prenda, ¿cierto? Un carro, una moto. Pero cuando se habla de las embarcaciones, sean aeronaves o embarcaciones o barcos o lanchas, lo que sea, no hablamos de, como son bienes muebles, la lógica sería que habláramos de contratos de prenda, hacer una prenda, ¿sí? Como una pignoración. Acá no se habla de prenda, sino que se habla de hipoteca y se hace por escritura pública. ¿Y la hipoteca es para qué? Para los bienes inmuebles. Doctor, pero... Exacto, pero en un buque se da la figura de hipoteca y se convierte en un bien inmueble, digamos. No se convierte en un bien inmueble. No tiene, o sea, la figura. No tiene que ver el tamaño de la embarcación, porque puede ser un avión de combate, puede Un ser avión también, sí. una avioneta, puede ser un helicóptero, no importa el tamaño. O tratándose de las embarcaciones, puede ser una lancha pequeña, de pocos calados, como puede ser una gran embarcación o puede ser un yate. Entonces no es por el tamaño, es simplemente por el hecho de ser una embarcación o una... De manera es hipoteca, así sea una lancha pequeña. Solo por el hecho de ser ese tipo de bien, no por el tamaño. Okay. Ah, ok, no, había recibido una explicación como de ese, tenía esa inquietud, pero gracias, profesor. Pero es solamente que ahí no hablamos de prenda, sino de hipoteca. Ok. Pues en la lógica, si uno le pusiera lógica común, diría, pues como son bienes muebles, debe ser una prenda. Así como cuando uno pignora el vehículo, la moto o el carro, porque son bienes muebles, ¿cierto? Esa es la diferencia. Bueno, sí, señor. Ejemplo, contrato real. La compraventa.
¿La compraventa de qué? De un mueble. Sí, de un mueble. Se habla de que sea real, ¿sí? Cuando hay que hacer la tradición. Por ejemplo, un vehículo. Se habla de solemne, como la compraventa de un inmueble, también. Porque hay que cumplir las solemnidades. Por ejemplo, ¿qué solemnidad está establecida en la ley para la venta de un inmueble? Que se debe hacer por escritura pública ante un notario y luego llevarse a la oficina de registro. El de Notaría de hipoteca registro, también sí. es solemne. Esas solemnidades son las que colocan que el contrato sea solemne. A diferencia de un contrato real, es cuando hay una tradición, como por ejemplo en el tema de los vehículos, pero en el tema del traspaso del vehículo, la norma no exige más documentación diferente a llevar ante la oficina de tránsito el contrato para la venta. Es decir, se hace la tradición. Cuando hablamos de la tradición, pues porque son bienes sujetos a registro. Y la solemnidad es porque exige más formalidades la norma. Y cuando es consensual, cuando basta simple el acuerdo de voluntades. La voluntad. Por ejemplo, la compraventa, cuando uno va a la panadería, le dice, véndeme ese pan. Una compraventa, eso es un contrato consensual, solo ponerse de acuerdo. No más, no hay más formalismos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, pero esos son los que trae el Código Civil, pero resulta que hay otros aparte de estos del Código Civil, como por ejemplo, los contratos nominados y los contratos innominados. Micrófonos. Contratos nominados y contratos innominados. ¿Cuáles son los contratos nominados? Aquellos que están regulados por la ley. ¿Cuáles son los contratos innominados? Los que no están regulados por la ley. Ejemplo de un contrato nominado. Contrato de compraventa, por ejemplo. El contrato de arrendamiento. Contrato innominado. Contrato de leasing. Contrato de factoring. Franquicia. Franquicia también. Contratos intervivos. ¿Cuáles son los contratos intervivos? ¿De joint venture? El contrato intervivo no es de viveza como de pronto están pensando. El contrato intervivo es de que las personas están vivas. O sea, de que no ha mediado la muerte. ¿Ok? Podría ser la compraventa, el leasing, el arrendamiento, cualquiera. Contratos mortis causa son aquellos que cuando ocurra la muerte, por ejemplo, un seguro de vida. Yo no sé por qué se llama seguro de vida, porque lo que se está amparando es la ocurrencia de la muerte. Entonces, por ejemplo, eso sería un contrato mortis causa, de que la aseguradora pague una suma de dinero cuando ocurra la muerte de la persona. ¿Ok? Un contrato mortis causa. Los seguros funerarios. También. Esos son. ¿Una fiducia puede llegar a ser? También. Si se programa así. Sí. Si la condición sea la muerte del fideicomitente, sí.
Contratos de adhesión. Son los más comunes que usamos el día de hoy. Los de servicios públicos. No necesariamente, porque es que tú no estás pactando un valor fijo. Va a depender del consumo que tú hagas del servicio. Fíjate que la lógica no es lo mismo que tú utilices en el celular un contrato de adhesión o en el de internet o en el del streaming, el de Netflix, Prime Video, Disney Plus. Ellos te dicen, te ofrecemos este servicio y pagas tanto, o lo tomas o lo dejas. Ahí no hay negociación. Netflix te dice, estas son las condiciones y vale tanto. Ahí tú no puedes decirle, no, cambiemos esto, mejor es. No se puede discutir, o lo tomas o lo dejas. Como el de servicios es lo mismo. No se en el puede de servicios no, porque en el de servicios públicos tú nunca vas a pagar una tarifa fija. Porque si fuera así, las empresas de servicios trabajarían a pérdidas. Mientras que si analizas cómo funcionan el servicio de internet o el de televisión o el de streaming, ¿con qué cable operador tienes contrato tú? Con ETV. ETV te cobra una tarifa fija, ¿cierto? Mensualmente. ¿O no? Sí, pero en los servicios públicos también hay una tarifa básica. No, eso es diferente. Y esa parte no es negociable. Es diferente, porque no es esa, según esa lógica. Tú en la ETV, por el servicio de internet y televisión, pagas una cifra mensual fija, ¿cierto? Esa cifra no te varía. Para que te varíe el valor, tienes tú que hacer contratos adicionales, como por ejemplo pay-per-view, que pagues por ver, contrates películas que no están dentro del plan que tú estás pagando y te hagan esos cobros adicionales. Pero del resto tú vas a pagar una mensualidad fija, ¿ok? Ahí el contrato es de adhesión. Pero si en esa misma lógica, esa empresa te dijera, no, nosotros te vamos a cobrar realmente el consumo. O sea, si tú consumiste 2 horas de televisión al día, serían 2 horas por 30, serían 60. 60 horas. Consumiste 60 horas de televisión, te vamos a cobrar tanto por las 60 horas que consumiste. Consumiste tantos minutos o tantas horas de internet, te vamos a cobrar tanto, más tantos minutos de las llamadas locales. No te lo cobran así, porque ellos perderían. En cambio, los servicios públicos domiciliarios, o sea, el agua, la luz, el gas, esos sí están facturados y están cobrando por el real consumo que tenga la persona. No porque hayan tarifa fija. Ellos no te van a decir, pague 50.000 y usted utilice toda el agua que quiera o toda la luz que quiera. No lo hacen. Mientras que en el de televisión, al operador no le interesa si tú tienes un televisor prendido, si tú tienes 2 televisores prendidos al tiempo, si tienes los 2 o 3 televisores prendidos 12 horas al día, todos los días. No le interesa. El consumo va a ser para ellos el mismo, porque tú le vas a pagar la misma tarifa. Si tú utilizas el Netflix 1 hora al día o la utilizas 6 horas al día, todos los días, vas a pagar lo mismo. Entonces, en los servicios públicos no es así. Que te cobren una pequeña tarifa de cargo básico, eso no significa que sea de adhesión. Profe, y cuando uno alquila un carro que, digamos, si por día le cobran tanto, pero por tanto kilometraje que haga además, también le cobran más, o sea, le suman una tarifa. Claro, eso sería de adhesión, porque tú te estás adhiriendo a las condiciones de la otra parte. Doctor, ¿y los contratos con gimnasios? La mayoría. Los contratos con gimnasios o centros médicos deportivos que también se paga una mensualidad, vaya o no vaya la persona, ¿serían de adhesión? Claro. Es que el contrato de adhesión es el contrato por excelencia que usamos hoy en día. Contratos de libre discusión.
Como su nombre lo indica, son aquellos en el cual las partes libremente pueden discutir las cláusulas del contrato. Un ejemplo de contrato de libre discusión. La compraventa, ¿no? Pero compraventa ¿de qué? Pueden haber miles de compraventas. ¿De un inmueble? Tú llegas Sí. a la panadería y el panadero te dice, ese pan vale 5.000. Tú le vas a decir, no, yo no tengo 5.000, démelo en 3.000. Te va a decir, no señor, chao. No va a negociar contigo el precio del pan. Entonces, ¿cuál compraventa? Ahora, si tú me dices, podría darse en la compraventa de un vehículo o en la compraventa de un inmueble. Bueno, en esos casos sí. Que el vendedor diga, vale 10 millones y el otro, el comprador, le diga, tengo 9 millones y se los doy ya en efectivo, 2 contados, uno yo y el otro usted. Una subasta. Sí, podría ser. Contratos de ejecución instantánea. Como su nombre lo indica, la compraventa se pagó y se recibió. Fue de una vez ejecución instantánea. Contratos de tracto sucesivo. El arrendamiento. Cada cierto tiempo se va realizando o son periódicos. La prestación. Como también, por ejemplo, el suministro. Que cada cierto tiempo se da la prestación. Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Yo le había dicho a